Calcule los siguientes valores funcionales: coseno de 4 pi tercios, tangente de 19 pi cuartos, seno de menos 3 pi cuartos y secante de pi sextos. En esta tabla se tienen las definiciones de las 6 funciones trigonométricas definidas a partir de un punto XY, y este punto pertenece a la circunferencia de un círculo unitario. Observemos. Aquí se tiene el círculo unitario de radio 1 y P es un punto sobre la circunferencia de ese círculo. Las coordenadas de P son X y Y θ es el ángulo formado en el primer cuadrante del plano, con lado inicial el semieje positivo OX y el lado terminal OP. Y las 6 funciones trigonométricas de este ángulo θ, que está en posición normal o en posición estándar, se definen a partir de las coordenadas del punto P. Seno de θ es igual a Y, la longitud de este cateto. Coseno de θ es igual a X. Tangente de θ es igual a la razón entre Y y X. Cosecante de θ es igual a 1 sobre Y. Secante de θ es igual a 1 sobre X. Y cotangente de θ igual a X dividido entre Y. En esta otra tabla se tienen los valores funcionales para seno de θ y coseno de θ, donde θ presenta estos valores notables en el primer cuadrante: 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios y pi medios. Y observemos que los ángulos para estas funciones son múltiplos de pi tercios, pi cuartos y pi sextos. Y yo voy a mostrar aquí cómo se calculan los valores para coseno de pi tercios, tangente de pi cuartos, seno de pi cuartos y secante de pi sextos. Y luego, a partir de allí, deducir estos valores funcionales, mirando en qué cuadrante queda ubicado el punto sobre la circunferencia para estos ángulos, y deducir así los valores de X y Y. Según esta tabla, coseno de pi tercios es igual a 1 medio. Recordemos que el ángulo giro mide 2pi. Aquí se tiene 0. Aquí pi medios, 0, 1 pi medios, 2 pi medios, 3 pi medios. Un punto P ubicado sobre la circunferencia en pi tercios es la tercera parte de este arco, más o menos por aquí. Se tiene este segmento OP y P tiene coordenadas X y Y, y este ángulo mide, por supuesto, pi tercios radianes, que es equivalente a un ángulo de 60 grados, pues 182 da 60. Si trazamos el segmento de este punto P a este otro punto, llamémoslo Q, se forma el triángulo equilátero OPQ, porque este es el lado de un hexágono regular inscrito en un círculo, y de acuerdo con una propiedad que se demuestra en geometría plana, el lado de ese hexágono es igual al radio del círculo. Esta es la coordenada en X
del punto P, que es la perpendicular trazada de P al semieje positivo horizontal. Y esta es la altura de este triángulo equilátero, de acuerdo pues con la definición de altura. Y de acuerdo con una propiedad de la geometría plana, la altura biseca al lado, lo divide en dos segmentos iguales. Y como el radio de este círculo es 1, el lado del triángulo equilátero mide la unidad. Y como esta es la mitad, pues va a medir un medio. O sea, la coordenada X de este punto vale un medio. Y ese es precisamente el valor del coseno de este ángulo, que es pi tercios, como se muestra en la tabla. Y con este dato, sabiendo pues que coseno de pi tercios es igual a un medio, se puede deducir el valor de coseno de 4 pi tercios, que es lo que se pide que hagamos en el ejercicio 123. Hallar el valor funcional de coseno de 4 pi tercios. 4 pi tercios es igual a 3 pi tercios, que es 1, un pi, más un pi tercios. Esto es, al ángulo de pi tercios le sumamos pi, y este ángulo va a medir 4 pi tercios. El valor del coseno en el tercer cuadrante va a ser negativo. Y estos dos triángulos rectángulos, este es el origen O, este es X, y pongamos que este punto sea E. Y a este punto marquémoslo como P1, el punto sobre la circunferencia. Como decía antes, los triángulos rectángulos PXO y P1 NO son congruentes, porque ambos son rectángulos. Las hipotenusas tienen igual medida, son radios del mismo círculo. Este ángulo es opuesto por el vértice con este, miden lo mismo, y por lo tanto este ángulo también es igual a este ángulo. Así que, de acuerdo con el teorema ala, ángulo, lado, ángulo, los dos triángulos son congruentes y los lados correspondientes son congruentes. Este es congruente con este, y como este mide un medio, este también mide un medio, y se toma con valor negativo porque está a la izquierda de 0. Esto de la coordenada de este punto P1 es menos un medio. Y de acuerdo con la definición, el coseno de este ángulo de 4 pi tercios es igual a la coordenada en X, a menos un medio. En el ejercicio 124 hay que calcular el valor funcional de tangente de 19 pi cuartos. 19 pi cuartos es lo mismo que 16 pi cuartos más 3 pi cuartos. 16 pi cuartos es igual a 4 pi. Y 4 pi es lo mismo que 2 veces 2 pi. Y los valores de las funciones trigonométricas son cíclicos o circulares. Esto es, los valores se repiten
cada 2 pi. Pi cuartos es la mitad de pi medios. De tal modo que el punto P, que está sobre la circunferencia y que tiene coordenadas x, y cuyo ángulo mide pi cuartos de radian, está aquí. Esta es la coordenada x del punto y esta es la coordenada y. Como el triángulo OXP es rectángulo en x y el ángulo recto mide pi medios, este otro ángulo también va a medir pi cuartos, porque la suma de los 3 ángulos tiene que dar pi. Y como este ángulo es igual a este, se trata de un triángulo isósceles, de tal modo que este lado es igual a este otro, tienen igual medida. Y la hipotenusa, que es el radio del círculo, mide 1. Y de acuerdo con el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto es AOX al cuadrado más PX al cuadrado. Pero como OX es igual a PX, reemplazamos aquí y reducimos. Al despejar OX, esto al cuadrado, da igual a 1/2. Por lo tanto, OX es igual a raíz cuadrada de 1/2. Se toma la raíz cuadrada positivo porque OX es positivo. Y esto es igual a raíz de 2 sobre 2. De tal modo que la coordenada X para este punto es igual a raíz de 2 sobre 2. Y lo mismo con la coordenada Y, que es Px, que es igual a OX. Entonces Y también es igual a raíz de 2 sobre 2. Y de acuerdo con esta definición, tangente de teta es igual a y sobre x. En este caso teta vale pi cuartos. Esto es, tangente de pi cuartos es igual a la coordenada y de este punto, que es raíz de 2 sobre 2, dividido entre la coordenada x, que también vale raíz de 2 sobre 2. Y como toda cantidad distinta de cero dividida por sí misma da la unidad, se concluye que tangente de pi cuartos es igual a 1. Y conociendo el valor numérico de la tangente de pi cuartos, vamos a obtener el de la tangente de 19 pi sobre 4. El ángulo que mide 19 pi cuartos se genera haciendo girar este lado terminal 2 veces en el sentido contrario a como giran las manecitas del reloj. Hasta aquí ha girado o ha generado un ángulo de 4 pi y faltan 3 pi cuartos. Este pi cuartos, 2 pi cuartos y 3 pi cuartos. Este ángulo también va a medir pi cuartos, porque pi menos 3 pi cuartos, esto es 4 pi cuartos menos 1 pi cuartos, es igual a 3 pi cuartos. Supongamos que este punto
es el punto P sub 1 con coordenadas X sub 1, Y sub 1. Este es el origen de coordenadas. Y observamos que este triángulo rectángulo, PQO, rectángulo en X, y este otro triángulo rectángulo P sub 1, llamemos a este punto de R, P sub 1, R, O, rectángulo en R, esos dos triángulos son congruentes, porque son rectángulos, tienen el mismo valor para la hipotenusa, que es el radio del círculo, y un ángulo agudo también es congruente, de tal modo que este lado es congruente con este, y como este es congruente con este, pues este también va a ser congruente con este, y la medida de este lado va a ser la misma que la medida de este. Esto es raíz de 2 sobre 2. Y la coordenada en X de este punto, X1, es negativa, porque está a la izquierda del 0. Y es menos raíz de 2 sobre 2. Y la coordenada Y1 es igual a raíz de 2 sobre 2. Es positiva porque está sobre el origen. Por lo tanto, la tangente del ángulo 19 pi cuartos, este ángulo se gira 2 veces y después 3 pi cuartos. De acuerdo con esta definición, es igual a la coordenada del punto Y, raíz de 2 sobre 2, dividido entre la coordenada del punto en X, X1, que es menos raíz de 2 sobre 2. Y esto es igual a más por menos da menos, raíz de 2 sobre 2, todo ello dividido entre raíz de 2 sobre 2 da 1. Tangente de 19 cuartos de pi es igual a menos 1. Ejercicio número 125. Hallar el valor funcional de seno de menos 3 pi cuartos. De acuerdo con esta definición, seno de pi cuartos era igual a la coordenada Y de este punto. Esto es igual a raíz de 2 sobre 2. Y el ángulo cuya medida es menos 3 pi cuartos se genera al girar este lado terminal OP en el sentido de las manillas del reloj hasta acá. 2 pi cuartos más 1 pi cuarto. Y el ángulo mide todo este menos 3 pi cuartos. Esta es la coordenada en X de este punto. Y esta es la coordenada en Y, y es 1. Y los triángulos rectángulos PXO o PX0 y P1, X1O son congruentes, porque este ángulo mide pi cuartos, el ángulo de este triángulo. Este también mide pi cuartos y tienen la misma hipotenusa, el mismo valor, el valor de 1. De tal modo que la medida de este lado es igual a la medida de este otro lado.
son los lados correspondientes de dos triángulos congruentes. Esto de y sub 1 es igual también a raíz de 2 sobre 2. Esa es la medida del lado de este triángulo. Pero la coordenada y sub 1 es negativa. O sea, el lado o y sub 1 mide raíz de 2 sobre 2, pero la coordenada y sub 1 es igual a menos raíz de 2 sobre 2. Lo mismo no hay que confundir aquí cuando escribimos el signo menos para los ángulos. Este es el ángulo menos 3 pi cuartos, la medida de todo este ángulo. Y este de acá lo escribí con signo menos para indicar que a este ángulo de aquí a aquí, que mide menos pi medios, le faltan menos pi cuartos para hacer menos 3 pi cuartos. Bueno, ya encontramos la coordenada de y sub 1, que de acuerdo con esta definición se tiene que seno de teta, que en este caso vale menos 3 pi cuartos, es igual a esa coordenada y, que es y sub 1, cuyo valor numérico es de menos raíz de 2 sobre 2. En el ejercicio 126 debemos calcular el valor funcional de secante de pi sextos. Pi sextos en grados hexagesimales es equivalente a 30 grados. 180, que es equivalente a pi, dividido 6 es igual a 30. Más o menos por acá queda el punto. El punto P de coordenadas X, Y, de tal modo que este arco mide pi sextos. Y se tiene este ángulo cuya medida es de pi sexto radial. Esta es la coordenada X. De acuerdo con esta definición, secante de teta es igual a 1 dividido entre la coordenada X de este punto. Hay que averiguar cuánto vale la X. El radio de este círculo unitario es igual a 1. Supongamos que se tiene el siguiente triángulo: O, P, P sub 1, de tal modo que este ángulo mida pi tercios, de tal modo que OX biseca el ángulo de pi tercios. Por lo tanto, este ángulo mide pi sextos y este otro también va a medir pi sextos. Entre los dos suman pi tercios. Este radio también mide la unidad. Y como este ángulo mide pi tercios, cuya medida en grados hexagesimales es de 60 grados, P sub 1 va a ser uno de los lados del hexágono regular inscrito en el círculo. De tal modo que, de acuerdo con las propiedades de la geometría plana, P sub 1 es igual al radio de este círculo. Esto es P sub 1 es igual a 1. Y como los triángulos PXO y P sub 1XO son congruentes, este lado es congruente con este lado. Por lo tanto, la medida de este lado del triángulo PXO es igual a 1/2. Y de acuerdo con el teorema de Pitágoras, la medida de este otro lado del triángulo rectángulo, el lado OX, es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos
el cuadrado del otro cateto. Así que OX es igual a la raíz cuadrada de 1 menos 1/4. Y esto es igual a raíz cuadrada de 3/4. Por lo tanto, ese lado mide raíz de 3 sobre 2. Esto es, la coordenada en X de este punto es igual a raíz de 3 sobre 2. Reemplazamos aquí y obtenemos 1 sobre raíz de 3 sobre 2, que es igual a 2 sobre raíz de 3, que luego de racionalizar es igual a 2 raíz de 3 sobre 3. Por lo tanto, secante de bisestos es igual a 2 raíz de 3 sobre 3. Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube y una vez suscritos hagan clic sobre esta campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.